Muchas gracias, profesor Guillermo Suárez, por la amable presentación. Antes de comenzar, quisiera expresar de nuevo mi agradecimiento a los organizadores del seminario por la invitación a impartir esta conferencia inaugural, que me hace especial ilusión por ofrecerme la posibilidad de compartir con todos ustedes reflexiones sobre la crisis del modelo tradicional de la relación laboral y sobre algunos de los retos que el trabajo en las plataformas digitales le plantea al derecho del trabajo. El encaje de las nuevas formas de trabajo en el ordenamiento laboral, el debate sobre las fronteras del derecho del trabajo es una cuestión de actualidad, yo diría una cuestión de permanente actualidad, ¿no? En esta ocasión nos interesa en concreto esas nuevas formas de trabajo, pero desde los orígenes del trabajo siempre hemos intentado, ¿no?, dar cobertura, dar protección a todos los supuestos, ¿no?, en los que el trabajo se caracteriza por la existencia de una parte débil necesitada de protección. Una preocupación no solo existente en España, sino también en el ámbito, bueno, en todos los países de nuestro entorno, por supuesto, y en el ámbito de las organizaciones internacionales como la OIT y la Unión Europea. Mi agradecimiento también a las universidades organizadoras y, por supuesto, a todos los asistentes que, me consta, tendrán que hacer un pequeño esfuerzo por entender el idioma, aunque nuestras lenguas sean parecidas. Por supuesto, si quieren interrumpirme en cualquier momento pueden hacerlo, sin perjuicio de que se abra un debate al acabar la intervención. El hilo conductor de esta intervención es la esencia y la función social misma del derecho del trabajo, su configuración tradicional como un sector del ordenamiento que nace, que se desgaja del derecho civil para compensar parcialmente desequilibrios entre las dos partes de la relación laboral. Empresario y trabajador no se encuentran en un plano de igualdad al celebrar el contrato de trabajo para poder pactar con autonomía y con libertad las condiciones laborales de ejecución de la prestación de servicios, ¿no? Salario, jornada, descansos. El trabajador necesita un medio de vida digna y su dependencia económica pues revela una clara situación de desigualdad, de desequilibrio en la posición de partida, ¿no?, que le puede llevar a aceptar condiciones laborales no justas, condiciones gravosas, condiciones discriminatorias. De ahí la necesidad de intervencionismo de los poderes públicos a través del derecho del trabajo para establecer unas condiciones mínimas indisponibles, unas condiciones de derecho necesario y limitar así la autonomía de las partes contratantes. No sucede lo mismo con las prestaciones de servicios que se rigen por otros sectores del ordenamiento, en particular por el derecho civil o el derecho mercantil, que se caracterizan por la autonomía de la voluntad de los contratantes. El objetivo de esta ponencia es, pues, revisar los presupuestos configuradores de la relación laboral que exige nuestra legislación, pero que son interpretados por nuestros tribunales, caso por caso, analizando las circunstancias concurrentes para determinar la naturaleza laboral o no de la relación laboral y tratar de valorar si la definición legal y jurisprudencial de trabajo asalariado y del trabajo autónomo, incluido el trabajo autónomo económicamente dependiente, y los límites y fronteras entre uno y otro sirven para las nuevas formas de empleo atípico en las plataformas digitales, o si el derecho del trabajo debería ampliar su ámbito de cobertura para proteger a cualquier trabajador, no solo al trabajador asalariado, también al trabajador autónomo, cuando sea un trabajador pobre, un trabajador precario, ¿no?, para tratar de alguna manera de compensar también los desequilibrios de partida que estos trabajadores sufren y garantizarles un empleo de calidad
y una adecuada protección social. En primer lugar, me referiré a los conceptos legales de trabajo asalariado y de trabajo autónomo existentes en el derecho interno español, que no difieren en esencia de los conceptos de otros ordenamientos de nuestro entorno. El concepto de trabajo asalariado, de trabajador asalariado, en el derecho del trabajo español parte fundamentalmente del artículo 1 del Estatuto, que delimita, del Estatuto de los Trabajadores, que delimita el ámbito de aplicación de esta ley mediante una doble técnica, positiva y negativa. Positiva, de inclusión en el ámbito de aplicación, en el ámbito de cobertura del derecho del trabajo, de aquellos trabajadores que voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. Esta definición recoge las 5 notas, los 5 presupuestos configuradores de la relación laboral. El trabajo ha de ser un trabajo personal, un trabajo voluntario, un trabajo por cuenta ajena, un trabajo subordinado o dependiente y un trabajo retribuido. En relación con la exclusión, en el Estatuto de los Trabajadores también el artículo 1.3 establece determinadas actividades que quedan al margen, quedan excluidas del ámbito de aplicación del Estatuto. La mayoría de las veces porque falta uno de estos presupuestos configuradores, o falta la voluntariedad, o falta la ajenidad, o falta la dependencia, ¿no? Actividades pues, como la de los consejeros, los agentes mercantiles, los transportistas mercantiles, los trabajos familiares, trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad, quedan al margen del Estatuto de los Trabajadores. Frente al trabajo asalariado, el Estatuto del Trabajo Autónomo define al trabajador autónomo y ofrece un concepto parejo al que da el Estatuto de los Trabajadores para definir el trabajo asalariado. Lo define como una persona física que voluntariamente realiza de forma habitual, personal y directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo con independencia de que dé ocupación o no a trabajadores por cuenta ajena. Esta definición presenta 3 elementos que podemos considerar comunes con la del trabajo asalariado, como es la personalidad, la voluntariedad y la retribución, pero presenta 2 notas diferentes, que es la de trabajo por cuenta propia y la de trabajo autónomo, sin trabajo no subordinado. El trabajador autónomo se relaciona con la persona que contrata sus servicios, que no es un empleador o empresario, sino un cliente, a través de un contrato de actividad, normalmente un contrato civil o mercantil. Puede ser un contrato de arrendamiento de servicios. El contrato de trabajo realmente procede del contrato de arrendamiento de servicios, por lo que ambas modalidades de contrato ofrecen un esquema muy similar. En su base está pues, el intercambio de un trabajo por retribución. Por ello, pues, no resulta demasiado sencillo muchas veces distinguir uno y otro contrato. En una situación intermedia entre el autónomo y el asalariado está el trabajador autónomo económicamente dependiente, que se regula también en el Estatuto del Trabajo Autónomo y que se caracteriza porque, aunque es un trabajo autónomo, ese trabajador recibe al menos un 75% de sus ingresos de un único cliente, de sus ingresos procedentes, lógicamente, de rendimientos de trabajo o de la actividad profesional.
Por tanto, es un trabajador que, aunque sea desde un punto de vista funcional autónomo, desde un punto de vista económico es un trabajador dependiente, depende de un cliente. Este trabajador tiene garantizados en el Estatuto del Trabajo Autónomo algunos derechos propiamente laborales, ¿no?, que hacen que esta figura pues, esté en un lugar intermedio entre el trabajo asalariado y el trabajo dependiente. Bueno, la calificación de la prestación de servicios como un trabajo asalariado, un trabajo autónomo, implica la aplicación de regímenes jurídicos muy distintos, lo decíamos antes. El derecho del trabajo implica la intervención de los poderes públicos para garantizar unas condiciones mínimas de trabajo, unas condiciones irrenunciables, indisponibles para las partes. Jornada, vacaciones, salario, protección frente al despido, y ello frente al derecho civil o derecho mercantil que regula el trabajo autónomo, rige en el trabajo autónomo y que deja un amplio margen a la autonomía de las partes para fijar las condiciones de ejecución de la prestación de servicios, incluida la terminación de la relación laboral. No hay esa protección frente a la extinción, esa protección frente al despido, y se puede poner fin a la relación laboral sin apenas garantizarle derechos a la otra parte. Es importante tener en cuenta tres consideraciones importantes. Primera, que no es relevante el nomen juris que las partes le hayan dado al contrato que celebran. Lo que debe de tenerse en cuenta es, o lo que determina la naturaleza de la relación de servicios, de la relación contractual, es el contenido que se le ha dado a ese contrato, los derechos y obligaciones que las partes asumen. Esto es importante porque decíamos antes que arrendamiento de servicios y contrato de trabajo responden a un mismo esquema, intercambio de trabajo por retribución. Una segunda consideración muy importante es que el artículo 8 de nuestro estatuto establece una presunción de laboralidad cuando concurren los presupuestos configuradores de la relación juris et de iure. De manera que si concurren esas 5 notas características, podría ser un arrendamiento de servicios, pero nuestro legislador dice que no lo puede ser, que será un contrato de trabajo. Solo podrá haber arrendamiento cuando falte alguno de esos presupuestos configuradores de la relación laboral. Y la tercera consideración es que la ley no concreta, no detalla cada uno de los requisitos sobre los presupuestos configuradores de la relación laboral, sino que son los tribunales de justicia los encargados de delimitar su contenido. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de un método que llamamos método indiciario. Analizan, valoran indicios, señales, pistas, huellas que ponen de manifiesto que el trabajo se realiza en una situación de ajenidad, de subordinación, por cuenta propia o de forma autónoma. Es un método que debemos o podemos calificar de empírico y como tal nos resulta infalible, depende de la valoración de los tribunales que a fin de cuentas pues, son personas, ¿no? Pero la suma de esos indicios, y normalmente pueden concurrir en una misma prestación de servicios, indicios que apunten a que la relación sea laboral e indicios que apunten a que hay un trabajo autónomo, ¿no? Habrá que ver a qué se da más peso, y esos indicios al final van a servir para establecer una convicción en el juzgado sobre la naturaleza del vínculo. La concurrencia o no de esos requisitos determina, por tanto, que la prestación se configure como relación laboral y esté protegida por el derecho del trabajo, o que se configure como un arrendamiento de servicios y esté protegida por el derecho civil, o más bien desprotegida, ¿no? Porque no se le garantizarían esas condiciones mínimas. En nuestros tribunales hay multitud de casos dudosos, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos. Mensajeros que prestan servicios de reparto de mercancías,
odontólogos, médicos, especialistas, oftalmólogos que prestan servicios en una clínica privada, peritos tasadores que prestan servicios para compañías de seguros, monitores que prestan servicios para clubes deportivos, colaboradores de radio o televisión, técnicos, instaladores o reparadores de ascensores, músicos de orquestas que dependen de fundaciones privadas, arquitectos de ayuntamientos, servicios de traducción e interpretación contratados a través de aplicaciones informáticas. No se puede decir que todos estos supuestos haya relación laboral o que en todos haya un arrendamiento de servicios. Hay que analizar caso por caso las circunstancias concurrentes para determinar si concurren los 5 o 6 presupuestos configuradores de la relación laboral y entonces habrá una relación laboral, o si falta alguno de esos presupuestos y por tanto podrá haber un arrendamiento de servicios. Bueno, si nos referimos en particular a cada una de estas notas características, el trabajo personal, bueno, el trabajo personal es siempre que sea prestado por una persona física y que en principio no sea sustituible, que yo como trabajador no pueda en un momento dado pedir que me sustituya un sustituto porque yo no puedo ir a trabajar, ¿no? Si hay que sustituir al trabajador, el empresario tendrá que celebrar un nuevo contrato de interinidad para sustituir a ese trabajador, por lo menos de entrada. En segundo lugar, la voluntariedad. La voluntariedad pues, exige que no se trate de un trabajo forzoso, ¿no? Un trabajo impuesto ni por la ley ni, por supuesto, por otras personas. Trabajo retribuido, pues normalmente a través de un salario que suele ser periódico, ¿no? Mensual, y de cuantía pues más o menos fija, aunque existen pues, distintos sistemas de retribuir al trabajador. Y los dos presupuestos que más controversia suscitan en el ámbito de los tribunales son la ajenidad y la dependencia. La ajenidad se manifiesta desde una triple perspectiva: ajenidad en los frutos, los resultados del trabajo no se los apropia el trabajador, sino que pasan directamente al empleador. Los riesgos, el trabajador no asume ni beneficios ni riesgos o pérdidas, ¿no? de la actividad. Y el mercado, quien adopta las decisiones de mercado es el empresario o el empleador, que fija los precios, gestiona a la clientela, etc. Trabajo subordinado o dependiente. Este presupuesto pues, plantea bastantes problemas, ¿no? Y aquí es donde se va a centrar gran parte de la controversia que está suscitando el trabajo en las plataformas, ¿no? La subordinación o dependencia implica el sometimiento del trabajador a las instrucciones del empresario sobre el modo de realización del trabajo. En una primera fase, el concepto se interpretaba de una forma rígida como una sujeción total y estricta a las órdenes del empresario, pero se ha ido flexibilizando para, pues primero acoger a trabajadores altamente cualificados y también pues, a trabajadores que simplemente están sujetos, ¿no? a un cierto poder de dirección y control del empresario, pero que actúan con una cierta autonomía porque son ellos quienes conocen cómo tienen que realizar el trabajo, ¿no? En general, los tribunales han venido considerando como indicios comunes de dependencia, entre otros, la asistencia regular al centro de trabajo, la utilización de un despacho en el centro de trabajo, la utilización por el trabajador de material que aporta a la empresa, la sujeción a un horario, el desempeño personal del trabajo, aunque en algunos casos se permite, ¿no? designar a un sustituto, la programación de la actividad por el empresario, con un horario, medios, con el control del trabajo asignado también por el empresario, la imposibilidad de rechazar los asuntos propuestos por el empresario, la falta de una organización empresarial y de medios de producción por parte del trabajador, la permanencia, la habitualidad,
la exclusividad del trabajo realizado por el trabajador para esa empresa. En cambio son indicios pues contrarios, que el trabajador sea el que aporta la producción, que no tenga que acudir al centro de trabajo, que fije sus honorarios de acuerdo con indicaciones corporativas, que esté colegiado, ¿no? Un colegio profesional, que cobre directamente del cliente y no a través de la empresa, que tenga que darse de alta, o esté dado de alta a efectos impositivos como autónomo, o también de alta en la seguridad social como trabajador autónomo. Bueno, este es más o menos, ¿no?, el esquema que rige en España, pero que no difiere, como decía antes, demasiado de lo que establecen en otros países. Y quería hacer por referencia a una recomendación de la OIT, a la recomendación número 198 sobre la relación de trabajo, que recomienda a los Estados miembros determinar con claridad los presupuestos que configuran la relación laboral e incluso establecer indicios, ¿no?, para valorar la concurrencia de esos presupuestos, establecer presunciones en favor de la laboralidad, algo pues que hemos visto que hace el ordenamiento español. Retos de las nuevas formas de empleo atípico, en particular retos que plantea el trabajo en las plataformas digitales. Este tipo de trabajo no siempre es fácilmente reconducible al modelo tradicional de la relación laboral, siguiendo pues, los presupuestos configuradores que acabamos de analizar. Y sin embargo, lo decíamos antes, sentimos la necesidad de dar protección laboral a estas nuevas formas de empleo, que puede ser un empleo precario. En un margen de tiempo relativamente breve, hemos pasado por 3 modelos de empresa distintos. Primero, por un modelo de empresa fordista de producción de bienes y servicios, caracterizado por la concentración de mano de obra en el centro de trabajo, con sumisión estricta a una estructura organizativa jerarquizada y encabezada por un empleador. En una segunda etapa, por una empresa descentralizada que, para abaratar costes, opta por no realizar todo el proceso productivo, sino por externalizar fases de ese proceso productivo, contratando, subcontratando con empresas partes del proceso productivo para que realicen esas partes del proceso productivo con sus propios trabajadores. Y en la actualidad, con las nuevas tecnologías, asistimos a un modelo de mercado que podemos denominar abierto, en el que resulta posible compartir, ceder bienes o prestar y recibir servicios de forma temporal, sin apenas trabas administrativas, y en las que los límites entre el prestador de servicios, la empresa, el usuario, el cliente, son difusos e incluso a veces móviles. Las nuevas tecnologías, junto con la globalización y la descentralización productiva, son factores que han incidido en gran medida en una cada vez mayor flexibilización en la organización del trabajo y de los procesos productivos. También en la deslocalización del espacio de trabajo. No es necesario trabajar en un centro de trabajo, se puede trabajar desde muy distintos lugares, se puede trabajar en red, a distancia, la subcontratación y el trabajo autónomo. Estos cambios han conducido a una transformación cualitativa de las condiciones de ejecución de la prestación de servicios, a las que no siempre se puede dar cobertura legal con el modelo tradicional de la relación laboral, e incluso al nexo obligacional, ¿no?, que vincula al trabajador con el empresario o el cliente. En concreto, la economía digital se caracteriza por la sencillez, la simplicidad con que los potenciales clientes pueden acceder a los bienes y servicios y la inmediatez de la prestación, pero también se caracterizan porque existe un amplio colectivo de prestadores de servicios encuadrados en la plataforma y que ofrecen con mucha flexibilidad
esos servicios. A veces lo hacen con carácter ocasional, otra vez con un carácter más periódico, a veces con posibilidad de aceptar o rechazar los encargos que reciban de la plataforma, en ocasiones de forma profesional, otras veces no, a jornada completa, jornada parcial, para complementar pues, un nivel de ingresos teniendo un trabajo principal o al contrario, para prestar esos servicios con un carácter principal. Por tanto, se ha transformado no solo la forma de prestar los servicios, sino también el vínculo contractual que se utiliza entre los trabajadores y la plataforma. El trabajador está sometido a un empleador digital, un empleador que le da una gran independencia y autonomía a lo que es la organización de su trabajo, pero que continúa de alguna forma controlando y evaluando la calidad de la prestación de servicios que realiza el trabajador. Y esto sitúa a esos trabajadores en una zona que podemos llamar zona gris, entre el trabajo autónomo y el trabajo asalariado. Sin perjuicio de reconocer las ventajas que presentan estas nuevas formas emergentes de empleo, evidencian una realidad que nos sitúa de nuevo ante los mismos problemas que surgieron en los albores, en los orígenes mismos del derecho del trabajo, la desregulación y la falta de protección social de un colectivo de trabajadores precarios. La insuficiencia de las categorías jurídicas tradicionales para responder a este nuevo modelo de negocio y la reticencia a la formulación de un nuevo concepto de trabajador ha abierto en el seno de las organizaciones internacionales como la OIT o la Unión Europea y también en la mayoría de los países un debate legal, doctrinal y judicial sobre cómo ordenar estas prestaciones de servicios realizadas a través de plataformas digitales. El punto de partida está, como hemos dicho, en la propia heterogeneidad de las prestaciones de servicio en el trabajo digital. Pueden ser relaciones laborales, puede ser trabajo autónomo, depende en cada caso de la configuración que las partes le hayan dado a la prestación de servicios. El punto de llegada es la garantía de un trabajo decente y de una protección jurídica adecuada para el trabajador de las plataformas. Las plataformas digitales se sirven de una app, de un software, para desarrollar un modelo de negocio basado en la oferta de servicio, la oferta directa del servicio a potenciales consumidores y usuarios. No se limitan generalmente a una labor de mera intermediación entre prestadores de servicios y usuarios, sino que habitualmente ejercen una influencia decisiva sobre las condiciones en las que se debe prestar el servicio. La línea divisoria entre lo que podemos llamar empresas tecnológicas, que serían empresas intermediarias que se limitan a buscar un punto de encuentro entre prestadores de servicios y usuarios, y aquellas otras que influyen de alguna manera en la condición de prestación del servicio, es muy sutil, y con ello pues, encontramos ya una primera dificultad para encuadrar la prestación de servicio laboral o como el trabajo autónomo. Pero incluso suponiendo que la plataforma digital sea una empresa prestadora de servicio, tenemos que tener presente que la externalización es una posibilidad que entra dentro de la libertad de empresa de las empresas, y por tanto que una empresa prestadora de servicios puede externalizar parte del proceso productivo. Lo que sucede es que en estas aplicaciones informáticas esa externalización no se produce al modo tradicional, no se articula mediante contratas o subcontratas con empresas para que presten con sus propios trabajadores una parte del proceso productivo, sino que se produce una externalización que podemos denominar íntegra y que está dividida en microtareas, en tareas individuales muy acotadas y de muy corta duración. Y se caracteriza además porque hay una multiplicidad de trabajadores autónomos, prestadores de servicios, con los que se pretende garantizar la cobertura de la demanda en todo momento. La
contratación de la prestación de servicios se hace por el usuario a demanda. Hay una demanda y se adjudica, la aplicación informática adjudica el servicio. Aunque los prestadores de servicio trabajan solo cuando son requeridos sus servicios por la plataforma y ellos lo aceptan, pero tienen que estar disponibles en un periodo de tiempo mucho más amplio, ¿no? Y ahí, en esa flexibilidad, pues reside también la precariedad de estos trabajadores, ¿no? El servicio es contratado por la duración exacta de la prestación de servicios, con ello lógicamente se reducen muchos costes, ¿no? Pero se elimina todo lo que es la retribución de los periodos de inactividad, pero bueno, pues, eso se traduce pues, en una gran precariedad para los trabajadores, ¿no? Esta es la forma de actuar de plataformas tan conocidas como Uber, Deliveroo, Glovo. Se ha discutido mucho de la naturaleza laboral o no del vínculo. De nuevo hay que retomar, ¿no?, la doctrina que veíamos antes, los presupuestos configuradores de la relación laboral, acudir al método indiciario, tener en cuenta la presunción de laboralidad, ¿no? En este sentido, es evidente que hay una flexibilización de los requisitos de la dependencia, o que se necesita una flexibilización de los requisitos de la dependencia y de la ajenidad, tal como habían venido siendo analizados por nuestros tribunales, ¿no? Frente a indicios que tradicionalmente caracterizaban el trabajo autónomo, como era la determinación por el propio trabajador de su horario de prestación de servicios, la aportación por el trabajador de los medios de producción, la asunción del coste del servicio, la forma de retribución. Ahora los tribunales deben dar mayor peso a otros indicios de laboralidad, como son fórmulas indirectas de control empresarial. Pues si la plataforma ofrece incentivos económicos, por ejemplo, para que los prestadores ofrezcan servicios en los momentos de mayor demanda, o si le exige unos servicios mínimos que debe de prestar el trabajador, o si toma represalias cuando el trabajador rechaza de forma sistemática o en algunas ocasiones los servicios. El control de rendimiento que realiza, ¿no?, a través de los sistemas de valoración que suelen tener las propias aplicaciones, o a través de sistemas de monitorización de los trabajadores de geolocalización, y también indicios que apuntan a la laboralidad, pues, con la adopción de decisiones que afectan a la prestación del servicio en el mercado. Pues, si es la plataforma la que fija los precios, la que fija las condiciones de prestación de servicio, la que identifica a los clientes, la que determina las zonas y las franjas horarias a las que pueden adscribirse los prestadores de servicio, la que establece las franjas de mayor demanda, la que establece estrategias de marketing, incluso la exigencia de utilización de una imagen corporativa por los prestadores de servicios para que los podamos identificar, ¿no?, como trabajadores de Glovo, de Deliveroo, etc. Lo cierto es que siempre se han tratado de buscar fórmulas para huir de la protección que garantiza el derecho del trabajo, que se seguirán utilizando con el objetivo de reducir costes laborales, ¿no? Incluso cuando la plataforma reconoce al prestador de servicio la condición de trade, más protegido desde el punto de vista laboral, pero que sigue siendo autónomo, se aprecia, bueno, en los tribunales, o por lo menos se apreció en inicio, una mayor permisividad a esa figura y a la consideración de autónomo como el trabajador. Algo que, bueno, las últimas sentencias de juzgados de lo social, en cambio, están rebatiendo, ¿no? Aquí, bueno, en esta diapositiva aparecen 4 sentencias, las 3 primeras en relación con aplicaciones de las que hemos hablado, ¿no? En una sentencia de 1 de junio de 2018 de un juzgado de Valencia, en el caso de Deliveroo, que considera
que pese a que el trabajador, bueno, el contrato que tenía con la aplicación informática era como autónomo, un arrendamiento de servicios, se califica de falso autónomo y se considera relación laboral, ¿no? Aunque el repartidor, el rider, aporta su bici y su móvil, aporta sus medios de trabajo, se da de alta en autónomos, dice este tribunal que está geolocalizado, que no puede rechazar ofertas, que es asignado a un determinado horario, que tiene que partir de un punto de control y que el precio lo fija la empresa. La segunda sentencia de Madrid, de 3 de septiembre de 2018, en relación con la aplicación Glovo, rechaza en cambio la calificación como relación laboral y entiende que concurre la condición de TRADE, de trabajador autónomo económicamente dependiente en el trabajador. El propio trabajador había solicitado esta condición de TRADE. Recordad que para que una persona sea considerada de TRADE tiene que acreditar que al menos un 75% de sus ingresos lo recibe de un mismo cliente. Lógicamente la empresa, el cliente, no tiene por qué conocer ese dato. Si el trabajador trabaja para otras empresas o realiza trabajos por cuenta propia, no tiene por qué saber qué porcentaje de ingresos recibe de esa empresa, ¿no? Por eso es el trabajador el que debe comunicar a la empresa esta circunstancia y celebrar el contrato. En este caso, el trabajador pues había hecho esa comunicación a la empresa y el juzgado entiende que prima la condición de TRADE. Sin embargo, en una sentencia posterior, también en un juzgado de lo social de Madrid, de 11 de febrero de 2019, con la misma aplicación Glovo y la misma atribución de la condición de TRADE en el trabajador, ha considerado que lo que había realmente era una relación laboral porque concurrían los presupuestos configuradores de la relación laboral. Otras 3 sentencias de la semana pasada, hace 10 días más o menos, también de juzgados de lo social de Madrid, recogen esta misma doctrina. Y bueno, son de momento sentencias de instancia, de juzgados de lo social, pero sí es cierto que tenemos una sentencia de 16 de noviembre de 2017 del Tribunal Supremo que ya atribuyó la condición de relación laboral en un supuesto similar, en un supuesto en el que se utilizó una aplicación informática para la contratación de traductores para prestar servicios para la Guardia Civil, para la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La empresa contrataba a través de la aplicación informática en la que se daban de alta como autónomos estos traductores en función de las exigencias que recibían pues, de los jueces y tribunales. Pues necesitamos a un traductor de tal lengua y para Jaén, bueno, pues buscaba al autónomo que se encontraba en mejores condiciones para prestar ese servicio, que conocía lógicamente la lengua, para ofrecerle en primer lugar el servicio a esa persona, ¿no? Y con eso pues conseguir de alguna manera abaratar los costes. El Tribunal Supremo entiende en cambio que hay una relación laboral, no un arrendamiento de servicios, no un trabajo autónomo. Bueno, estamos un poco justos de tiempo, voy a intentar resumir lo que nos queda, ¿no? Básicamente quería insistir en que es necesario proteger o sea, hay un trabajo asalariado o el trabajo sea considerado autónomo. Lo que está claro es que han cambiado de alguna manera la forma de prestar esos servicios, ¿no? Las condiciones de flexibilidad son buenas en ocasiones porque pueden permitir al trabajador compatibilizar un trabajo pues, con formación, con conciliación de la vida personal y familiar, pueden permitirle tener unos ingresos a mayores de los que consigue con el trabajo que tiene con carácter prioritario, ¿no? Pero bueno, debe ser un trabajo protegido de alguna manera, ¿no? Debe garantizarse un trabajo decente y de calidad a todos y una protección social suficiente. Las posibilidades que el derecho del trabajo tiene para ello son varias, ¿no? Puede
dar un concepto más amplio de trabajador, ampliar el concepto de trabajador para dar cobertura también a esos autónomos precarios, ¿no? Esto es algo que hace la propuesta de directiva de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2017 que establece condiciones laborales transparentes y previsibles en el ámbito de la Unión Europea. Esta directiva trata de garantizar una protección universal básica para los trabajadores y una protección que permanezca en el tiempo y que no tenga que estar adaptándose continuamente a la existencia de nuevas formas de empleo, ¿no? Define al trabajador como persona física que durante un periodo de tiempo determinado realiza servicios para otra persona y bajo su dirección a cambio de una remuneración. Y en los considerandos de la directiva permite a los Estados miembros no aplicar la directiva, de momento es una propuesta, a las relaciones laborales de menos de 8 horas al mes, pero establece una excepción que creo que es importante, y es el trabajo a demanda cuando no se haya fijado un número mínimo de horas de trabajo remunerado, que es lo que sucede en estas aplicaciones, ¿no? Nos obligan a retribuir un mínimo de horas al trabajador y por tanto el trabajador está en una situación de gran precariedad. Por tanto, cuando concurren los presupuestos configuradores de la relación laboral, estaremos en presencia del falso autónomo, se aplica el derecho del trabajo y ya se da cobertura a esos supuestos. En otros supuestos podemos hablar de una nueva figura de contratista independiente que en este momento está desprotegido. ¿Cómo debería de ser esa protección? Pues debería ser una protección más homogénea a nivel supranacional, y ello como consecuencia de la globalización de la economía, de la deslocalización del trabajo. Si queremos evitar realmente problemas de dumping social, ¿no? Tendremos que garantizar de alguna manera una protección mínima homogénea a nivel supranacional. Tenemos instrumentos de soft law que hablan ya de un trabajo decente, de una protección social adecuada, como son la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible o el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Y en el ámbito interno, un plan director de la Inspección de Trabajo por un trabajo digno para los años 2018 a 2020 que introduce un nuevo concepto, el de trabajador pobre, para tratar también de proteger de alguna manera o dar cobertura al trabajo autónomo que se realiza en condiciones de precariedad. Se precisan, por tanto, cambios en las normas de gobernanza del trabajo y de protección social para dar una protección adecuada al autónomo. Hasta ahora la relación laboral tradicional ha sido el paradigma de la protección social y nos encontramos con un autónomo que no está protegido pese a sus condiciones de precariedad, ¿no? Debe calificarse adecuadamente la prestación de servicios, tratar de poner fin a la economía sumergida y al empleo encubierto, ofrecer un concepto más amplio de trabajador que dé cobertura a estos autónomos precarios o al menos ofrecerles cobertura ad hoc, garantizar la seguridad y salud laboral con atención a riesgos emergentes como pueden ser el tecnoestrés, los riesgos psicosociales, etc. Garantizarles acceso a la formación y tener en cuenta las brechas que se producen en materia de seguridad social, brechas importantes por los problemas que puede plantear el encuadramiento de estos trabajadores de las plataformas digitales en la seguridad social, por la insuficiente cotización de los mismos, que puede producir problemas después para acceder a prestaciones en el futuro y por tanto en la acción protectora. Acabo ya señalando que estas brechas en materia de seguridad social se producen precisamente por
las circunstancias en las que se realiza el trabajo en las plataformas, por las categorías especiales de trabajadores, por los supuestos de pluriempleo y pluriactividad, cuando trabajan para varias plataformas o tienen un trabajo principal y además un trabajo a través de las plataformas, por ofrecer prestaciones de servicios con un carácter marginal, con un carácter ocasional, prestaciones de servicios a demanda cuando son requeridos por posibles clientes y cuando la aplicación nos elige a nosotros para prestar el servicio y no a otro. Y esto pues, se traduce muchas veces en falta de ingresos regulares, previsibles, en salarios insuficientes, en un incremento de la inestabilidad en el empleo, un aumento del desempleo, la existencia de transiciones de empleo y desempleo y de rotaciones laborales. Y ello plantea pues, problemas de encuadramiento. En nuestro sistema de seguridad social y el régimen especial de trabajadores autónomos exige el requisito de la habitualidad para el encuadramiento obligatorio en el sistema. Habitualidad que nuestros tribunales traducen en la percepción del salario mínimo interprofesional muchas veces, ¿no? Con lo cual podrían quedar fuera del sistema de la seguridad social, pero incluso aunque estén dentro, si sus ingresos en determinadas épocas, por los motivos que sea, a veces por razones familiares que no puedan prestar el servicio, son insuficientes, ¿cómo van a pagar las cotizaciones, ¿no? Las cotizaciones de autónomos pues exigen unos mínimos, ¿no? Y si esas cotizaciones además son insuficientes o bajas, ¿cuáles son las prestaciones que estos trabajadores pueden recibir en el futuro, ¿no? Me preocupa especialmente la pensión de jubilación, porque la pensión de jubilación exige largas carreras de cotización, ¿no? ¿Qué pasa con la existencia de lagunas? Eso va a repercutir y de forma muy grave en la cuantía de estas prestaciones, ¿no? Pero también las situaciones de desempleo, porque para acceder a prestaciones de desempleo se exige la pérdida involuntaria de un trabajo, ¿no? Y el mantenimiento de esa involuntariedad. Y aquí podemos asistir a situaciones en las que sea necesario recibir algún tipo de ingreso suplementario para complementar determinados ingresos, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que debemos poner sobre la mesa para tratar de ofrecer cierta protección a los trabajadores, ¿no? Está claro que las nuevas tecnologías nos deben de ayudar a ofrecer un trabajo y una prestación de trabajo con ese carácter flexible con que lo hacen, pero esa flexibilidad no puede transformarse en precariedad para el trabajador, ¿no? Al contrario, debería de ser aprovechada para poder realizar ese trabajo, pero tener garantizados por lo menos unos ingresos mínimos y que garanticen pues, un trabajo decente. ¿Cómo? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos bien. Quizás pues, también habría que ver si deben o no deben abaratarse los costes al ofrecer esas prestaciones de servicio, o si deben encarecerse esos costes para garantizar esa cobertura de alguna manera de protección social a los trabajadores y que realmente se consiga de esa manera la flexibilidad, pero sin que el trabajador de alguna manera quede en situación de desprotección, ¿no? Impuestos a qué, ¿no? Impuestos a la automatización, impuestos a la Big Data, ¿no? Se habla de impuestos, pues no lo sé, probablemente sí, ¿no? O impuestos al capital. Lo que debe en todo caso es garantizarse unos sistemas de seguridad social pues que sean sostenibles también, ¿no? No podemos hipotecar a las generaciones futuras, ¿no? Y comprometer esos sistemas hasta el punto de tirar de ellos, ¿no? Entonces hay que buscar otras vías para financiar esa protección social. Bueno, nada más, siento haberme extendido un poco más. Muchas gracias.